¿Qué harías si tu hermano desapareciera el día de tu boda sin dejar rastro, y 3 años después regresara con una verdad que cambiaría tu vida para siempre? Imagínate esto, estás en el día más importante de tu vida, vestida de blanco, rodeada de mariachis y el aroma de las carnitas. Tu familia completa debería estar ahí, pero tu hermano mayor, el hombre en quien más confías, simplemente se esfuma. Sin explicación. Sin despedida. Solo una nota que dice no me busquen. Esa fue la pesadilla de Sofía Mendoza en Guadalajara. Roberto, su hermano adorado, el orgullo de la familia, el ingeniero exitoso que nunca faltaba a nada importante, desapareció junto con su esposa e hijos la madrugada de la boda. Como fantasmas. Durante 3 años, la familia Mendoza vivió un infierno. Don Aurelio envejeció décadas preguntándose qué había hecho mal. Doña Carmen cocinaba para fantasmas, esperando que su hijo regresara. Los hermanos que quedaron se culpaban en silencio. Las noches se llenaron de preguntas sin respuesta y lágrimas que no secaban. ¿Había sido secuestrado? ¿Problemas de dinero? ¿Otra mujer? ¿Crimen organizado? Cada teoría era más dolorosa que la anterior. Pero cuando Roberto finalmente regresó, demacrado, barbudo, con cicatrices nuevas y ojos que habían visto demasiado, la verdad que trajo consigo no se parecía a nada que hubieran imaginado. Su historia involucró al gobierno federal, operaciones encubiertas, millones de pesos en dinero sucio, y amenazas de muerte que habían puesto en peligro a toda la familia Mendoza. La decisión que Roberto tomó esa madrugada no fue una traición, fue un sacrificio desesperado para salvar las vidas de quienes más amaba. Y cuando finalmente pudo contar toda la verdad, cambió no solo el destino de su familia, sino la forma en que entendían el amor, la lealtad y el precio de la protección. Esta es su historia real. Una historia que prueba que a veces, las mayores traiciones esconden los actos de amor más profundos. El día que todo cambió, el sol de junio caía implacable sobre el jardín de la hacienda El Rosario en las afueras de Guadalajara. Las bugambilias moradas adornaban cada rincón, y el aroma de los tacos al pastor y las carnitas flotaba en el aire mientras los mariachis afinaban sus instrumentos. Era la boda de Sofía Mendoza, la hija menor de don Aurelio, un hombre respetado en la comunidad que había construido su imperio de ferreterías desde cero. «Mijo, ven acá», gritaba doña Carmen, la madre de Sofía, agitando sus manos regordetas mientras perseguía a su nieto de 5 años que corría entre las mesas vestido con su traje de paje. «Vas a ensuciar tu ropa antes de la ceremonia». Los invitados ya comenzaban a llegar. Tías con sus vestidos estampados de colores brillantes, tíos con sus guayaberas almidonadas, y los primos que venían desde Michoacán con sus familias completas. La música de los mariachis llenaba el ambiente con las mañanitas mientras todos esperaban el momento más importante. En la casa principal, Sofía se preparaba con sus damas de honor. Su vestido blanco de encaje había pertenecido a su abuela, y las lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas mientras su hermana mayor, Patricia, le acomodaba el velo. «Estás hermosísima, hermanita», susurró Patricia, abrazándola por los hombros. «Papá va a llorar cuando te vea bajar por el pasillo». Pero había una sombra de preocupación en el rostro de Sofía. «¿Ya llegó Roberto?», preguntó, mirando hacia la ventana que daba al jardín. Roberto Mendoza, el hermano mayor de Sofía, siempre había sido el orgullo de la familia. Ingeniero exitoso, casado con una mujer encantadora llamada Elena y padre de 2 niños adorables. Era el tipo de hombre en quien toda la familia confiaba, el que resolvía los problemas, el que nunca faltaba a las reuniones importantes. «Seguro ya está ayudando a papá con los últimos detalles», respondió Patricia, aunque su voz no sonaba del todo convencida. En el jardín, don Aurelio revisaba nerviosamente su reloj. Las 3 de la tarde, hora exacta de la ceremonia, se acercaba rápidamente. Los invitados ya estaban en sus lugares, el padre González esperaba en el altar improvisado bajo el arco de flores, y Miguel, el novio, sudaba nerviosamente en su smoking negro.
¿Dónde está Roberto?, murmuró don Aurelio a su compadre Joaquín, quien había llegado desde Puebla especialmente para la boda. Se suponía que iba a ser el padrino de anillos. Joaquín se encogió de hombros. A lo mejor se le hizo tarde. Ya sabes cómo es el tráfico en Guadalajara los sábados. Pero don Aurelio conocía a su hijo. Roberto jamás llegaba tarde a algo importante, y mucho menos a la boda de su hermana menor. Algo no estaba bien. Doña Carmen se acercó, su rostro reflejando la misma preocupación. Aurelio, llamé a su casa 3 veces y nadie contesta. Elena tampoco está aquí con los niños. El reloj marcaba las 3:15 de la tarde. Los invitados comenzaban a murmurar entre ellos, notando la demora. El padre González se acercó discretamente a la familia. Don Aurelio, dijo en voz baja, esperamos un poco más o comenzamos. La decisión más difícil de su vida. Don Aurelio miró hacia la casa donde su hija lo esperaba, luego hacia los 200 invitados que habían venido desde lugares lejanos, algunos habían viajado toda la noche para estar ahí. El dinero invertido en la fiesta, los mariachis contratados, la comida que se echaría a perder si esperaban mucho más. Joaquín, dijo finalmente, ¿puede ser el padrino de anillos? Su compadre asintió sin dudar. Por supuesto, compadre. La ceremonia procedió, pero una nube de inquietud se cernía sobre la celebración. Sofía bajó por el pasillo del brazo de su padre, radiante pero con los ojos buscando constantemente entre la multitud a su hermano ausente. Patricia ocupó el lugar de honor que debería haber sido compartido con Roberto. ¿Dónde está tío Roberto?, preguntó el pequeño Diego, hijo de Patricia, tirando del vestido de su madre durante la ceremonia. Mijo, está ocupado, respondió Patricia, pero su voz temblaba ligeramente. Los votos fueron hermosos, las lágrimas fluyeron, y cuando Miguel besó a Sofía como su esposa, todos aplaudieron con genuina alegría. Pero había un vacío palpable en el corazón de la familia Mendoza. Durante la recepción, mientras los mariachis tocaban Cielito Lindo y las parejas bailaban bajo las luces de colores, don Aurelio no podía dejar de mirar su teléfono. Había llamado a Roberto 50 veces. Nada. Papá, deja de preocuparte, le dijo Sofía durante su baile de padre e hija. Seguro Roberto tenía una emergencia en el trabajo y no pudo avisar. Pero don Aurelio había construido su imperio siendo observador, y los detalles que notaba lo inquietaban profundamente. La semana anterior, Roberto había estado extrañamente callado durante la cena familiar del domingo. Elena había parecido nerviosa, y los niños más pegajosos de lo normal. Además, hacía un mes que Roberto había estado preguntando sobre las finanzas del negocio familiar, algo que nunca antes le había interesado. A las 10 de la noche, cuando la fiesta estaba en su apogeo y los invitados bailaban con alegría alimentada por el tequila y la cerveza, doña Carmen tomó una decisión. Vamos a su casa, le dijo a su esposo. Ya no puedo más con esta angustia. Don Aurelio, Patricia y doña Carmen se disculparon discretamente y manejaron los 20 minutos hasta la colonia donde vivía Roberto. La casa estaba completamente a oscuras. El coche de Roberto no estaba en la cochera, tampoco el de Elena. Patricia usó la llave que Roberto le había dado años atrás para emergencias. Al entrar, encontraron algo que les heló la sangre, la casa estaba vacía, pero no como si hubieran salido de paseo. Faltaban maletas, ropa, juguetes de los niños, documentos importantes. En la mesa del comedor encontraron una nota escrita con la letra de Roberto, familia, para cuando lean esto, ya estaremos lejos. No puedo explicar todo ahora, pero necesito que sepan que no es lo que parece. Algún día entenderán. Cuiden a Sofía en su día especial. Los amo, pero no me busquen. Roberto. Doña Carmen se desplomó en una silla, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué nos haría esto? Don Aurelio, con manos temblorosas, guardó la nota en su bolsillo. No sabemos nada todavía, dijo, aunque su voz sonaba hueca.
Mañana hablaremos con las autoridades. Regresaron a la fiesta sin decir palabra a nadie más. La alegría continuaba, pero para la familia Mendoza, algo fundamental se había roto esa noche. El hijo en quien más confiaban, el hermano que siempre estaba ahí, había desaparecido sin explicación real, llevándose consigo no solo a su propia familia, sino también la confianza que había sido el fundamento de los Mendoza durante generaciones. Mientras los últimos invitados se despedían y los mariachis guardaban sus instrumentos, don Aurelio se quedó solo en el jardín, mirando las sillas vacías y preguntándose qué secretos había estado ocultando su hijo mayor. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones. Los años del silencio, 3 años habían pasado desde la boda de Sofía, y la vida de la familia Mendoza había cambiado para siempre. El negocio de ferretería seguía funcionando, pero don Aurelio parecía haber envejecido una década en ese tiempo. Sus cabellos, antes solo salpicados de canas, ahora eran completamente blancos, y las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado como surcos en tierra seca. Buenos días, don Aurelio, lo saludaba Raúl, su empleado de confianza desde hacía 15 años, cada mañana al llegar a la ferretería principal en el centro de Guadalajara. ¿Cómo amaneció? Bien, hijo, bien, respondía siempre don Aurelio, pero Raúl notaba cómo sus ojos se desviaban hacia el teléfono cada pocos minutos, esperando una llamada que nunca llegaba. La búsqueda había sido exhaustiva. Los primeros meses después de la desaparición, don Aurelio había contratado a un investigador privado llamado Héctor Vargas, un ex policía judicial con contactos en todo el país. Había gastado casi 100,000 pesos siguiendo pistas que llevaban a callejones sin salida. Don Aurelio le había dicho Vargas durante su última reunión en un café de la avenida Chapultepec, 6 meses después del caso. Hemos revisado registros bancarios, migratorios, hablado con todos sus conocidos. Es como si Roberto y su familia se hubieran esfumado. O tenían esto muy bien planeado, ¿O qué? Había preguntado don Aurelio, aferrándose a su taza de café como a una tabla de salvación. O alguien muy poderoso los está ayudando a mantenerse ocultos. Esa posibilidad había aterrorizado a don Aurelio más que cualquier otra explicación. ¿En qué se había metido Roberto? ¿Drogas? ¿Lavado de dinero? ¿Problemas con el crimen organizado? Su hijo había sido ingeniero en una empresa constructora respetable, tenía proyectos legítimos, una vida normal. Doña Carmen había desarrollado la costumbre de cocinar para 6 personas en cada comida familiar, como si Roberto, Elena y los niños fueran a aparecer en cualquier momento. Nunca se sabe, decía cuando Patricia le señalaba que estaba haciendo demasiada comida. A lo mejor hoy regresan. Las cenas de los domingos, que antes eran celebraciones llenas de risas y historias, ahora se habían convertido en reuniones silenciosas donde todos evitaban mencionar al elefante en la habitación. Los nietos de don Aurelio, los hijos de Patricia, preguntaban ocasionalmente por sus primos desaparecidos. ¿Cuándo van a regresar Carlitos y Lupita?, había preguntado la pequeña Mónica durante una cena, refiriéndose a los hijos de Roberto. El silencio que siguió fue tan pesado que incluso los adultos sintieron su peso. Patricia había cambiado de tema rápidamente, pero don Aurelio vio las lágrimas que doña Carmen trató de ocultar limpiándose los ojos con su delantal. Sofía, ahora madre de un bebé llamado Emilio, había desarrollado una relación complicada con la memoria de Roberto. Por un lado, seguía dolida por su ausencia en el día más importante de su vida. Por otro, se sentía culpable por estar enojada con alguien que podría estar en peligro. A veces pienso que Roberto me odiaba, le confesó a Patricia una tarde mientras amamantaba a su hijo en la cocina de la casa familiar. ¿Por qué si no se habría ido justo el día de mi boda? No digas eso, Sofía, respondió Patricia, pero su voz carecía de convicción. Ella también había luchado con esa pregunta durante 3 años. El negocio había sufrido. Roberto había sido quien manejaba la parte técnica de las licitaciones grandes, quien entendía los aspectos más complejos de los contratos gubernamentales.
Sin él, don Aurelio había tenido que rechazar varios proyectos importantes y las ganancias habían disminuido considerablemente. Papá, necesitamos contratar a alguien que entienda esa parte del negocio, le había sugerido Patricia en múltiples ocasiones. Ella había dejado su trabajo como maestra para ayudar con la contabilidad, pero sus conocimientos tenían límites. Nadie puede reemplazar a Roberto, había sido siempre la respuesta de don Aurelio. El investigador privado había encontrado solo dos pistas concretas en todo ese tiempo. La primera, Roberto había retirado casi todo el dinero de su cuenta bancaria el día antes de la boda, incluyendo los ahorros que tenía para la educación universitaria de sus hijos. La segunda, una cámara de seguridad de una gasolinera en la carretera hacia Puerto Vallarta había captado un vehículo similar al de Roberto alrededor de las 5 de la mañana del día de la boda. Puerto Vallarta, había preguntado doña Carmen cuando Vargas les mostró la imagen borrosa. ¿Qué iba a hacer Roberto en Puerto Vallarta? Nadie tenía respuesta. La familia había desarrollado diferentes mecanismos para lidiar con el dolor. Don Aurelio se sumergía en el trabajo de sol a sol. Doña Carmen cocinaba compulsivamente y se había vuelto aún más religiosa, encendiendo veladoras diariamente en la iglesia de San Juan de Dios. Patricia se había convertido en la mediadora emocional de la familia, tratando de mantener a todos unidos mientras lidiaba con sus propios sentimientos de abandono. Sofía había sido quien más había cambiado. La joven alegre y confiada se había vuelto más reservada, más desconfiada. Su matrimonio con Miguel era sólido, pero incluso él notaba cómo su esposa a veces se quedaba mirando al vacío durante horas. ¿En qué piensas?, le preguntaba Miguel cuando la encontraba así. En nada, respondía siempre Sofía, pero Miguel sabía que pensaba en Roberto, en por qué los había abandonado, en qué secretos había estado guardando. Los vecinos y amigos de la familia habían dejado de preguntar sobre Roberto después del primer año. Al principio había sido tema de conversación constante en el barrio, ¿lo habían secuestrado? ¿Había tenido problemas de dinero? ¿Había otra mujer? Pero cuando las especulaciones no llevaron a respuestas, la gente simplemente dejó de mencionar su nombre. Era como si Roberto Mendoza nunca hubiera existido. Pero don Aurelio no podía olvidar. Cada noche, después de cerrar la ferretería, pasaba por la casa abandonada de su hijo. Los nuevos inquilinos habían llegado hace un año, una familia joven con 2 niños pequeños. A veces don Aurelio se estacionaba afuera y los veía a través de las ventanas, viviendo la vida que Roberto había dejado atrás. Deberías vender esa casa, le había sugerido doña Carmen. Solo te hace sufrir. Es de Roberto, había respondido don Aurelio. Cuando regrese, va a querer encontrar su casa. Aurelio. Había comenzado doña Carmen, pero se detuvo. Después de 40 años de matrimonio, sabía cuando su esposo no estaba listo para escuchar la verdad. En el tercer aniversario de la desaparición, la familia no organizó ninguna reunión especial. Era también el tercer aniversario de la boda de Sofía, y ella había decidido celebrar discretamente con Miguel y su hijo. No había mariachis esta vez, no había fiesta grande. Solo una cena íntima en un restaurante del centro de Guadalajara. ¿Sabes qué es lo más triste?, le dijo Sofía a Miguel mientras cortaba su pastel de aniversario. Que mi bebé nunca va a conocer a su tío Roberto. Para Emilio, Roberto simplemente no existe. Miguel tomó la mano de su esposa. A lo mejor es mejor así. Sin expectativas, sin decepciones. Pero Sofía sabía que no era mejor. Una familia con agujeros nunca podía ser mejor que una familia completa, sin importar cuánto dolor viniera con la integridad. Esa noche, don Aurelio se quedó despierto hasta muy tarde en su estudio, mirando fotos familiares. Había una en particular que no podía dejar de observar, Roberto con 20 años, recién graduado de ingeniería, abrazando a toda la familia después de la ceremonia. Sus ojos brillaban con orgullo y amor. ¿Qué pasó contigo, mijo?, murmuró don Aurelio a la fotografía. ¿Qué secreto te comió por dentro hasta que no pudiste quedarte?
El viento nocturno movía las cortinas de su ventana, pero no trajo respuestas. Solo más preguntas y la certeza de que, después de 3 años, Roberto Mendoza seguía siendo un misterio que había destrozado el corazón de su familia. El regreso del fantasma era un martes gris de febrero cuando Roberto Mendoza regresó de entre los muertos. Don Aurelio estaba en la ferretería principal, revisando inventarios con Raúl, cuando escuchó la campanilla de la puerta principal. Levantó la mirada distraídamente y se quedó paralizado. Ahí, parado en el umbral como si hubiera salido a comprar cigarros y regresara 5 minutos después, estaba su hijo. Pero no era el mismo Roberto que había desaparecido. Este hombre tenía el cabello más largo, una barba descuidada, la piel bronceada por el sol, y sus ojos tenían una profundidad nueva, como si hubieran visto cosas que prefería olvidar. Vestía jeans desteñidos y una camisa blanca arrugada. En sus manos llevaba una gorra de béisbol gastada. «Hola, papá», dijo Roberto, y su voz sonaba ronca, como si no hubiera hablado en días. La carpeta de inventario se deslizó de las manos de don Aurelio y cayó al suelo, esparciendo papeles por todo el lugar. Raúl se quedó boquiabierto, reconociendo inmediatamente al hijo desaparecido de su patrón. «Roberto», murmuró don Aurelio, y por un momento pareció que iba a desmayarse. Se agarró del mostrador para mantenerse en pie. ¿Eres tú realmente? Soy yo, papá. La distancia entre ellos era de apenas 3 metros, pero parecía un abismo. Don Aurelio no sabía si correr a abrazarlo o golpearlo. 3 años de noche sin dormir, de preguntas sin respuesta, de dolor que había carcomido el alma de toda la familia, se agolparon en su pecho como una tormenta. ¿Dónde has estado? La pregunta salió como un susurro quebrado. Roberto cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Es complicado, papá. Necesito hablar con toda la familia. ¿Están todos bien? ¿Qué si están todos bien? La voz de don Aurelio se alzó, cargada de 3 años de angustia reprimida. ¿Tú qué crees, Roberto? Desapareciste el día de la boda de tu hermana. Tu madre llora todos los días. Patricia tuvo que dejar su trabajo para ayudarme porque tú no estabas. Los otros clientes en la ferretería se habían detenido, sintiendo la tensión en el aire. Raúl discretamente les pidió que regresaran más tarde y cerró la puerta con seguro. Lo sé, dijo Roberto, y había lágrimas en sus ojos. Lo sé todo, papá. Sé el daño que causé. Pero tenía mis razones. Razones, don Aurelio ya no podía contener su furia. ¿Qué razones justifican destrozar a tu familia? ¿Dónde están Elena y los niños? ¿Están bien? ¿Están vivos siquiera? ¿Están bien? ¿Están seguros? Eso es lo que importa. ¿Seguros de qué? Habla de una vez. Roberto se acercó lentamente al mostrador, como si tuviera miedo de que su padre fuera a desaparecer si se movía muy rápido. Papá, necesito que me escuches. Lo que voy a contarte va a cambiar todo lo que crees saber sobre mí, sobre nuestro negocio, sobre todo. Don Aurelio sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Nuestro negocio? ¿Qué tiene que ver el negocio? Todo, respondió Roberto. Tiene que ver con todo. Raúl se acercó discretamente. Don Aurelio, ¿quiere que llame a doña Carmen? Don Aurelio asintió lentamente, sin quitar los ojos de Roberto. Llama a casa. Dile a Carmen que venga inmediatamente. Y llama a Patricia y a Sofía. Diles que Roberto está aquí. Mientras Raúl hacía las llamadas, padre e hijo se quedaron mirándose en silencio. Roberto parecía más delgado, y don Aurelio notó una cicatriz nueva en su frente, apenas visible bajo el cabello crecido. ¿Te lastimaron?, preguntó don Aurelio, su voz ahora más suave. No como piensas, respondió Roberto. Pero sí, me lastimaron. A todos nos lastimaron. 20 minutos después, doña Carmen irrumpió en la ferretería como un huracán.
Había corrido tanto que apenas podía respirar, y cuando vio a Roberto se quedó completamente inmóvil por un momento antes de correr hacia él. «Mijo», gritó, abrazándolo con tal fuerza que Roberto tambaleó hacia atrás. «Mijo de mi corazón. ¿Dónde has estado? ¿Por qué nos hiciste esto?» Roberto cerró los ojos y abrazó a su madre, y por primera vez desde que había entrado a la ferretería, pareció permitirse sentir. Sus hombros temblaron ligeramente. «Perdóname, mamá. Perdóname por todo». Patricia llegó 10 minutos después, dejando a sus hijos con una vecina. Su reacción fue diferente, se detuvo en la puerta, lo miró de arriba abajo como si fuera un extraño, y luego se acercó lentamente. «¿Eres real?», preguntó, tocando su brazo. «¿No estoy soñando?». «Soy real, Patricia». «¿Dónde están mis sobrinos? ¿Dónde está Elena?». «Están seguros. En un lugar seguro». Eso no es una respuesta, Roberto. Llevamos 3 años preguntándonos si estaban vivos o muertos. Sofía fue la última en llegar. Había tenido que dejar a Emilio con Miguel y manejar desde su casa. Cuando entró y vio a Roberto, su reacción fue la más visceral de todas, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero de rabia, no de alegría. «¿Cómo te atreves?», le dijo, y su voz temblaba de emoción. «¿Cómo te atreves a regresar así, como si nada hubiera pasado?». «Sofía. No. No me digas mi nombre como si fuéramos hermanos normales». Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «¿Sabes lo que fue casarme sin mi hermano mayor ahí? ¿Sabes lo que fue preguntarme cada día durante 3 años si te habían matado o si simplemente nos habías abandonado?». Roberto bajó la cabeza. «Lo sé». «No, no lo sabes. No tienes idea de lo que le hiciste a esta familia». Don Aurelio se acercó a su hija y la abrazó. «Ya, mija. Ya está aquí. Ahora podemos escuchar lo que tiene que decirnos». Roberto miró a su familia reunida, su madre aferrada a su brazo como si fuera a desaparecer otra vez, su padre tratando de mantener la compostura, Patricia con los brazos cruzados y expresión de desconfianza, Sofía llorando de rabia y dolor. Había soñado con este momento durante 3 años, pero nunca había imaginado que sería tan doloroso. «Necesitamos ir a casa», dijo finalmente. «Lo que tengo que contarles es demasiado importante para hacerlo aquí». «¿Por qué?», preguntó Patricia. «¿Alguien nos está escuchando?». Roberto la miró directamente a los ojos. «Posiblemente». El silencio que siguió fue aterrador. Don Aurelio sintió como si el mundo que conocía estuviera a punto de colapsar. «Raúl», dijo con voz temblorosa, «cierra la ferretería por hoy. Nos vamos a casa». Mientras salían, doña Carmen no soltó el brazo de Roberto ni por un segundo. «No te vas a volver a ir, ¿verdad, mijo?», le susurró. «Ya no te puedes volver a ir». Roberto miró hacia la calle, escaneando los coches estacionados y las personas que caminaban por la banqueta, como si estuviera buscando algo o alguien específico. «Eso depende de muchas cosas, mamá», respondió. «De muchas cosas que están fuera de mi control». Y mientras subían a sus coches para dirigirse a la casa familiar, ninguno de ellos se dio cuenta del Honda Civic gris que los había estado siguiendo, con 2 hombres adentro que hablaban por radio en voz baja, reportando que el objetivo había hecho contacto con la familia. La verdad que Roberto estaba a punto de revelar no solo cambiaría el destino de los Mendoza, los pondría en el centro de una tormenta que había estado gestándose durante años. Una tormenta de la cual Roberto había estado tratando de protegerlos al costo de su propia libertad. La verdad que cambió todo. La casa de los Mendoza nunca había estado tan silenciosa con 5 personas adentro. Se sentaron en la sala, el mismo lugar donde habían celebrado incontables cumpleaños, navidades y reuniones familiares, pero ahora el ambiente era tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Doña Carmen había preparado café y puesto un plato de pan dulce en la mesa de centro, pero nadie había tocado nada. Roberto se sentó en el sillón individual que siempre había sido su lugar favorito,
mientras los demás se acomodaron en el sofá principal, formando inconscientemente una barrera entre ellos y él. Antes de empezar, dijo Roberto, mirando hacia las ventanas, necesito que cierren las cortinas y que revisen que todas las puertas estén cerradas con seguro. Don Aurelio frunció el ceño. ¿Por qué? Por favor, papá. Solo hazlo. La solemnidad en la voz de Roberto hizo que don Aurelio obedeciera sin más preguntas. Patricia cerró las cortinas de la sala mientras Sofía verificaba la puerta principal y la de la cocina. El ambiente se volvió aún más claustrofóbico. Ahora, dijo Roberto, entrelazando sus manos y respirando profundamente, quiero que sepan que todo lo que voy a contarles es la verdad. Y quiero que entiendan que cada decisión que tomé fue para protegerlos. Deja de dar vueltas, interrumpió Sofía. ¿Dónde has estado durante 3 años? Roberto la miró directamente. En protección de testigos. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared del comedor. Doña Carmen se llevó una mano al pecho. Protección de testigos, repitió don Aurelio lentamente. ¿Eso significa qué? Significa que descubrí algo que no debía saber, y que la única forma de mantener viva a mi familia era desaparecer, respondió Roberto. Significa que durante estos 3 años, Elena, los niños y yo hemos estado viviendo con identidades falsas en un lugar que no puedo revelar, bajo la protección del gobierno federal. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Qué descubriste? Roberto cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo valor. Papá, ¿recuerdas las licitaciones que empezamos a ganar hace 4 años? ¿Las del gobierno estatal? ¿Los contratos grandes que nos permitieron expandir el negocio? Don Aurelio asintió lentamente. Por supuesto. Fue cuando te pusiste a cargo de esa parte del negocio. Dijiste que tenías contactos, que sabías cómo manejar la parte técnica. No tenía contactos, papá. Me estaban usando. ¿Usando? ¿De qué hablas? Roberto se levantó y comenzó a caminar de un lado al otro, como un animal enjaulado. La empresa constructora donde yo trabajaba, Constructora Jalisco Siglo XXI, era una fachada. El dueño, ingeniero Ramírez, estaba conectado con el crimen organizado. Lavaban dinero a través de contratos gubernamentales inflados. Doña Carmen se santiguó. ¡Ay, Dios mío! Al principio yo no sabía nada, continuó Roberto. Solo hacía mi trabajo, supervisaba construcciones, revisaba planos. Pero empecé a notar inconsistencias. Materiales que se reportaban pero no se usaban. Trabajadores fantasma en las nóminas. Facturas por cantidades enormes de cemento que nunca llegaba a las obras. Don Aurelio se había puesto pálido. ¿Y las ferreterías? Nos usaron como proveedores legítimos para hacer que las transacciones se vieran reales. Nos daban pedidos enormes, pagaban sin regatear, nos recomendaban para otras licitaciones. Pensé que éramos exitosos por nuestro buen trabajo, pero en realidad éramos parte de una operación de lavado de dinero. Sofía se llevó las manos a la boca. Eso significa que nosotros no sabíamos nada, dijo Roberto firmemente. Por eso me contactaron los federales. Querían que siguiera cooperando con la operación, pero como informante. La revelación cayó como una bomba en la sala. Patricia fue la primera en reaccionar. ¿Te volviste espía? Durante 6 meses, sí. Documenté todo, nombres, cantidades, cuentas bancarias, rutas de dinero. La operación era masiva, Patricia. No solo lavaban dinero de drogas, también de secuestros, extorsión, trata de personas. Millones y millones de pesos. Don Aurelio se hundió en su asiento. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Porque entre más supieran, más peligro corrían. Los federales fueron muy claros, si alguien descubría que yo era informante, no solo me matarían a mí. Matarían a toda mi familia para enviar un mensaje.
Doña Carmen comenzó a llorar silenciosamente. ¿Y Elena? ¿Los niños sabían? Elena lo descubrió 2 semanas antes de la boda de Sofía, respondió Roberto, y su voz se quebró ligeramente. Encontró unos documentos que yo tenía escondidos. Cuando le expliqué todo, entró en pánico. Quería que huyéramos esa misma noche. ¿Por qué no lo hicieron?, preguntó Sofía. Porque era tu boda. Porque sabía lo importante que era para ti, para toda la familia. Pensé que podía aguantar una semana más, que podía mantener la actuación hasta después de la ceremonia. Roberto se detuvo frente a la ventana, mirando a través de una rendija en las cortinas. Pero la mañana de tu boda, Elena recibió una llamada telefónica. Una voz que no reconoció le dijo: sabemos lo que hace tu esposo. Tienen hasta el mediodía para desaparecer, o los niños pagan las consecuencias. El horror en los rostros de su familia era palpable. Sofía se había puesto de pie, temblando. ¿Alguien amenazó a mis sobrinos? Era real, Sofía. No podía arriesgarme. Llamé a mi contacto federal y me dijeron que el operativo se había comprometido, que tenía que activar el protocolo de emergencia inmediatamente. Don Aurelio se levantó también, su rostro rojo de ira. Pero podrías habernos dicho algo. Algo. ¿Qué les iba a decir? Roberto se volteó hacia su padre. ¿Que no podía ir a la boda porque había puesto en peligro a toda la familia? ¿Que nuestro éxito de los últimos años era dinero sucio? ¿Que posiblemente ustedes también estaban en peligro? Sí, gritó Sofía. Era preferible saber la verdad que pasar 3 años pensando que nos habías abandonado. No podía, dijo Roberto, y las lágrimas corrían libremente por su rostro. Si les decía algo y luego los interrogaban, si notaban que ustedes sabían más de lo que debían, los habrían matado. La única forma de protegerlos era que creyeran que yo los había traicionado. Patricia se acercó a su hermano. ¿Y ahora? ¿Por qué regresas ahora? Roberto respiró profundamente. Porque terminó. El mes pasado arrestaron a todos los involucrados. Ramírez, sus socios, los políticos corruptos, los funcionarios que facilitaban las licitaciones. Fue la operación anticrimen más grande en la historia de Jalisco. Sacó un teléfono del bolsillo y les mostró una foto de un periódico. El titular decía: desmantelan red de lavado de dinero que operaba a través de constructora. Mi testimonio fue clave para la investigación. Pero también significa que ahora que todo salió a la luz, es seguro que regresen a sus vidas normales. Doña Carmen se acercó a su hijo y tomó su rostro entre sus manos. ¿Mis nietecitos están bien? ¿Elena está bien? Están muy bien, mamá. Los niños crecieron mucho. Carlitos ya tiene 10 años y Lupita 8. Han estado preguntando por ustedes todos los días durante 3 años. ¿Dónde están?, preguntó don Aurelio. En un hotel aquí en Guadalajara. Bajo protección federal hasta que estemos seguros de que no hay represalias. Si todo sale bien, en una semana podrán regresar a casa. Sofía se dejó caer en el sofá, abrumada por las emociones. ¿Sabes lo que significó para mí casarme sin ti? Roberto se acercó y se arrodilló frente a su hermana. Lo sé. Y sé que nunca podré compensarte por eso. Pero Sofía, si hubiera ido a tu boda, si no hubiera desaparecido esa mañana, posiblemente ahora estarías planeando mi funeral en lugar de estar enojada conmigo. La fuerza de esa posibilidad golpeó a toda la familia. Don Aurelio se sentó pesadamente. ¿El negocio?, preguntó. ¿Las ferreterías están comprometidas? Los federales revisaron todo. Como nosotros no sabíamos que estábamos siendo usados, y como todas nuestras transacciones fueron legítimas de nuestro lado, no hay problema legal. Pero sí recomiendan que seamos más cuidadosos con los contratos grandes en el futuro. Patricia se acercó a la ventana y miró hacia afuera discretamente. ¿Todavía corremos peligro? Mínimo. Pero por eso no les pude avisar que venía.
Todo esto se decidió hace apenas 2 días. Los federales querían estar seguros de que era seguro antes de autorizar mi regreso. Doña Carmen abrazó a su hijo nuevamente. No me importa nada de eso. Solo importa que estés aquí, que estés vivo, que mi familia esté completa otra vez. Don Aurelio se acercó lentamente. Por primera vez en 3 años, su rostro no mostraba dolor, sino alivio. Hijo, dijo, y su voz temblaba, pensé que te habíamos perdido para siempre. Nunca me perdieron, papá. Ni un solo día dejé de pensar en ustedes, de extrañarlos, de querer estar aquí. El abrazo entre padre e hijo fue largo y profundo, cargado de 3 años de dolor, malentendidos y amor inquebrantable. Sofía finalmente se levantó y se acercó a Roberto. Todavía estoy enojada contigo, dijo, pero lo abrazó fuerte. Pero entiendo por qué lo hiciste. ¿Me perdonas?, preguntó Roberto. Voy a necesitar tiempo, respondió Sofía honestamente. Pero sí, te perdono. Patricia fue la última. ¿Cuándo podemos ver a Elena y los niños? Mañana, si quieren. Los federales van a hacer una reunión de reintegración familiar. Van a explicar todo el protocolo de seguridad y las precauciones que debemos tomar. ¿Precauciones?, preguntó don Aurelio. Durante los próximos meses, van a monitorear la situación. Es posible que algunos de los criminales que no atraparon busquen venganza. Pero cada día que pase sin incidentes, estaremos más seguros. Esa noche, por primera vez en 3 años, la familia Mendoza se quedó despierta hasta muy tarde, no por dolor, sino por alivio y esperanza. Roberto les contó historias de sus años en protección, cómo había aprendido carpintería, cómo Elena había trabajado como maestra bajo su identidad falsa, cómo los niños habían sido increíblemente valientes y adaptables. ¿Saben ellos la verdad?, preguntó Patricia. Carlito sí, es muy inteligente. Lupita sabe que papá estaba ayudando a los policías buenos a atrapar a los malos, pero no entiende todos los detalles. Cuando finalmente se fueron a dormir, don Aurelio se quedó solo en la sala, mirando la fotografía familiar que estaba en la repisa de la chimenea. Por primera vez en 3 años, no se veía incompleta. Al día siguiente, cuando Elena y los niños llegaron al hotel donde se realizaría la reunión familiar, doña Carmen lloró tanto que pensaron que se iba a deshidratar. Los niños, que habían crecido considerablemente, se aferraron a sus abuelos como si tuvieran miedo de que fueran a desaparecer. Abuela, dijo Lupita, papá dice que ya podemos regresar a casa. Sí, mi amor, respondió doña Carmen, besando la frente de su nieta. Ya todos podemos regresar a casa. Pero Roberto sabía que aunque estuvieran físicamente juntos otra vez, el camino para sanar completamente las heridas de esos 3 años sería largo. La confianza se había fracturado, y aunque entendían sus razones, el dolor de la separación había dejado cicatrices en todos. Sin embargo, mientras veía a su familia reunida, a Sofía jugando con sus sobrinos, a Patricia ayudando a Elena a ponerse al día con todo lo que había pasado, a sus padres simplemente mirando a sus nietos como si fuera un milagro, Roberto supo que había tomado la decisión correcta. Había sacrificado 3 años de su vida y había causado un dolor inmenso a las personas que más amaba, pero los había mantenido vivos. Y ahora, finalmente, podían comenzar a reconstruir lo que el crimen y la corrupción habían tratado de destruir, una familia unida por amor y fortalecida por la verdad. Meses después, cuando los federales confirmaron que ya no había amenazas activas y la familia pudo regresar completamente a la normalidad, don Aurelio hizo una nueva regla para el negocio. Nunca más aceptarían contratos sin investigar completamente a sus socios. El dinero fácil siempre tiene un precio, le dijo a Roberto mientras revisaban los libros contables. Y casi nos costó lo más importante que tenemos. Roberto asintió, entendiendo que aunque habían sobrevivido a la tormenta, nunca olvidarían las lecciones que les había enseñado sobre el valor de la familia, el precio de los secretos, y la fuerza que se encuentra en la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. La boda de Sofía había sido el final de una era de inocencia para los Mendoza.
Pero el regreso de Roberto marcó el comienzo de una nueva era, una construida sobre cimientos más sólidos de honestidad, precaución y un amor familiar que había demostrado ser más fuerte que las fuerzas más oscuras que trataron de separarlo. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones.